Ante todo, un cordial saludo. La presente charla será acerca de las microplacas tectónicas. La elaboración de este trabajo estuvo a cargo de mi persona, Ardila Omar, de Oscar Di Justo y de Segovia Iván. Primero que nada, haremos referencia a que las placas tectónicas son bloques que conforman la litósfera o capa superficial de la Tierra, que a su vez son desplazados por corrientes magmáticas por debajo de la placa, creando entre sí tres tipos de límites tectónicos, entre los cuales están los límites divergentes, que es la separación de dos placas y por el espacio que se deja produce el ascenso de magma proveniente del manto hacia la superficie. Los límites transformantes, que es la fricción de dos placas de igual densidad a lo largo de una falla de desgarre. Y los límites convergentes, que es la colisión de una placa y la subducción de la otra por efecto de densidades entre las mismas. Una vez dicho esto, diremos entonces que una microplaca es una parte de la litósfera, que se puede decir que es un bloque de pequeñas dimensiones, rígidos, que se mueven a través de la Tierra sin deformar la astenósfera. Algunos autores citan de que una microplaca puede ser toda aquella placa catalogada por un tamaño inferior a 10 millones de kilómetros cuadrados. Por su parte, otros dicen que es aquellas cuya superficie es menor a 1 kilómetro cuadrado. Entre las placas que haremos referencia está la placa de Juan de Fuca, la placa de Coco, la placa de Nazca, la placa de Panamá y la placa arábica, entre otras. Empezaremos con la microplaca de Juan de Fuca. Limita al sur con la falla de San Andrés y al oeste con la placa del Pacífico. Debe su nombre al explorador griego Juan de Fuca. Subduce en la parte norte del borde occidental de la placa norteamericana. Junto con la placa de Nazca y la de Coco forman los restos de la placa conocida como el Farallón. Cabe destacar que esta placa es una placa tectónica oceánica de composición basáltica que empezó su subducción a inicios del Jurásico debajo de la placa norteamericana. Otra placa en la que haremos referencia es otra encontrada en el Pacífico, cerca de América, es la microplaca de los Cocos, placa tectónica debajo del Océano Pacífico de la costa occidental de América Central. Sus límites son con la placa del Pacífico en el oeste y con la placa de Nazca en el sur. En el noroeste limita con la placa norteamericana y con la placa del Caribe, bajo la cual es subducida, provocando un volcanismo en la parte central de América. La microplaca Rivera. Esta se localiza al oeste de México, justo al sur de la península Baja de California. Está limitada al noroeste por la zona de fractura de Tamayo y al este por la trinchera mesoamericana que la separan de la placa norteamericana. Se cree que la placa Rivera se separó con la placa de Cocos situada al suroeste hace entre 5 y 10 millones de años. La placa Rivera subduce bajo la placa norteamericana en la fosa mesoamericana y ha sido causante de los mayores terremotos en la historia de México. Placa de los Andes norteamericanos. Está ubicada al noroeste de América del Sur, abarca la mayor parte de Colombia, norte y noroccidente de Venezuela. Limita geográficamente al noroeste con la placa del Caribe, el límite oeste de la placa la delimita su encuentro con la placa de Nosco. Su tasa anual de desplazamiento tiene unos valores aproximados que están por el orden de 10 milímetros por año a 20 milímetros por año y hasta 30 milímetros o 5 o más por año. La placa de Chiloé se ubica al borde suroccidental de la placa suramericana, donde se encuentra con las placas Nazca y Antártica. Los límites de las microplacas están determinados por la falla Liquiñe-Ofqui en la cordillera de los Andes y la falla Lanalhue en el norte. Los movimientos de esta placa han producido el relieve de la región de Araucanía, afectando el macizo de la cordillera Nahuelbuta y el cordón de cerros Neile-Umni, además de la cadena de volcanes. Placa de Juan Fernández. Su extensión es 96.000 kilómetros cuadrados. Por lo general está asociada a la placa de Nazca. Está situada al oeste del Pacífico y ocupa una pequeña superficie de dicho océano. Está en contacto con las placas del Pacífico y Nazca Antártica. Pese a que dio su nombre, una placa tectónica en el archipiélago de Juan Fernández se encuentra más al este de la placa de Nazca. Esto quiere decir que a pesar de que está ubicada en ese archipiélago, está más al este de la placa de Nazca. La placa de Nazca se encuentra en el Océano Pacífico Oriental, frente a la costa occidente de América del Sur, más específicamente frente a las costas de Chile. La subducción de la placa Nazca frente a las costas suramericanas ha provocado que esta área sea altamente sísmica y volcánica. En el norte del límite de la placa de Nazca con la de los Cocos
Está formado en gran parte por las dorsales de Galápagos. Microplaca del Caribe o placa del Caribe. La placa del Caribe es una placa tectónica con una superficie de 3,2 millones de kilómetros cuadrados. Posee una parte continental de la América Central, como son los países de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Esta constituye el fondo del Mar Caribe. La placa del Caribe colinda con la placa norteamericana, la placa suramericana y la placa de Cocos. La placa del Caribe se mueve en dirección sureste. La siguiente placa es la placa de Panamá. La placa de Panamá es pequeña, es una pequeña placa tectónica situada entre la placa de Cocos, la placa de Nazca y el sur de la placa del Caribe, hacia el norte. La mayor parte de sus límites son bordes convergentes, incluyendo una zona de subducción en el oeste. Se compone en su mayor parte de las naciones de Panamá, Costa Rica y el occidente del departamento del Chocó en Colombia. La placa de Sandwich. La placa de Sandwich o microplaca de Sandwich o Sandwich del Sur es una placa tectónica limitada por la placa sudamericana en subducción hacia la placa antártica hacia el sur y la placa de Escocia hacia el oeste. Placa de Shetland. La placa de Shetland es una pequeña placa tectónica ubicada al norte de la península antártica. Esta está rodeada en su mayoría por la placa antártica, siendo la frontera occidental una zona de subducción. La placa arábica ocupa la península de Arábica. Sus límites son al norte la placa euroasiática, al sur la placa africana, al este la placa india y la placa euroasiática. Al oeste tienen la placa africana y la placa euroasiática. La placa del mar de Egeo, llamada también placa helénica, ubicada en el este del mar Mediterráneo bajo el sur de Grecia y el oeste de Turquía. Sus límites sur es una zona de subducción al sur de la Creta, donde la placa africana y es subducida por debajo de la placa del mar de Egeo. Se le considera parte de la placa euroasiática y es un límite divergente responsable de la formación del Golfo de Corinto. Placa de Birmania. Se ubica en el sudoeste asiático, a menudo se considera que forma parte de la placa euroasiática. En su margen oriental se encuentra la placa de Sundan, la cual está separada por una falla transformante. Este límite entre Sundan y Birmania es un foco marginal de expansión del fondo oceánico, que ha resultado en la apertura del mar de Andamán. Al oeste limita con la placa de India, que es subducida debajo del lado oriental de la placa de Birmania. Placa de las Carolinas. La placa de las Carolinas se encuentra ubicada al norte de la isla de Nueva Guinea. Forma una zona de subducción a lo largo del borde de la placa Cabeza de Pájaro y la placa Goodlark hacia el sur. Un borde transformante marca el límite con la placa del Pacífico. Placa Cabeza de Pájaro o Doberai. Es una placa tectónica menor incorporada en la península de Dobenein, al extremo occidental de la isla de Nueva Guinea. La placa se separa de la placa australiana y la pequeña placa de Maoke, a lo largo del borde divergente hacia el suroeste. Bordes convergentes existían a lo largo del norte entre la placa Cabeza de Pájaro y la placa de las Carolinas. La placa Filipina y la placa de Almagera están ubicadas hacia el noroeste de la placa de Cabeza de Pájaro. Placa de Maoke. La placa de Maoke es una pequeña placa tectónica situada al oeste de Nueva Guinea, que subyace en las montañas Sudirman, en las que emerge la Puncajaya, la cumbre más alta ubicada en esta isla. Al sur se encuentra un borde transformante con la placa australiana y con la placa de Cabeza de Pájaro se encuentra al oeste, limita al oeste de dicha placa. La placa del Mar de Banda. La placa de Mar de Banda es una placa tectónica al oeste de Oceanía. En su límite sur es subducida por la placa de Timor y al suroriente hay un pequeño borde divergente. Hacia el norte es delimitada por la placa de límite convergente con la placa Cabeza de Pájaro. Es un límite convergente que limita con la placa Cabeza de Pájaro. Placa de Kermadec. Normalmente es asociada a la placa australiana. Se encuentra en el Océano Pacífico Occidental y ocupa la isla de Kermadec. La placa de Kermadec está en contacto con la placa de Tonga y australiana y pacífica. El desplazamiento de la placa de Kermadec se produce a una velocidad de 2.831 grados por millones de años. Ya como conclusión vamos a resaltar hechos tectónicos que tuvo la placa de la Ribera.
recordemos que está ubicada en el Pacífico. La placa de la ribera, recordamos también que suce bajo la placa norteamericana en la fosa mesoamericana y ha sido causante de los mayores terremotos en la historia de México, incluyendo el terremoto sufrido por México el 3 de junio de 1932 en el estado de Jalisco. El terremoto tuvo una magnitud de 8.2 grados con una réplica de magnitud 7.8. El 9 de octubre de 1995 ocurrió un nuevo terremoto de magnitud 7.6 debajo de la región de Jalisco, causando numerosas muertes y pérdidas materiales. El 21 de enero del 2003 ocurrió el último terremoto registrado hasta la fecha cerca del estado de Colima, en México. Esta fue toda la charla, gracias por su atención. A little bit of misfit banter, a little bit of joke.